Hay una paradoja que, la verdad, es fascinante. Cuando se observa una economía que estaba al borde del colapso absoluto y luego mira sus números un par de años después, es, no sé, como mirar los monitores de un paciente en terapia intensiva. Tal cual, sí, es una imagen muy gráfica. Claro, porque el ritmo cardíaco, que antes estaba, digamos, completamente desbocado, ahora de repente dibuja una línea constante, tranquila. Y uno diría, bueno, el paciente está curado y está. Claro, le dan el alta. Exacto, pero si te acercas un poco más y miras bien los detalles, descubres que el hospital está vendiendo su propio equipamiento médico. O sea, vendiendo las camas para poder pagar la cuenta de la electricidad y mantener esos monitores encendidos. Es un contraste que, la verdad, rompe un poco la cabeza. Totalmente. Y ese es precisamente el rompecabezas de la Argentina hoy, en este mayo de 2026. Porque, a ver, por un lado vemos variables financieras que parecen sacadas de, no sé, un manual de estabilización súper exitoso, Ujú. con proyecciones de crecimiento que de hecho superan el promedio mundial. Pero por debajo de la superficie, digamos, en la maquinaria del Estado y en la economía real, hay unas tensiones estructurales que son monumentales. Y ese es justamente el viaje que vamos a hacer en nuestro análisis profundo de hoy. La misión es desmenuzar el modelo económico de la administración de Javier Milei. Vamos a ver cómo llegamos desde aquella inercia hiperinflacionaria terrible de fines de 2023 a este presente tan complejo. Y también mirando hacia adelante, ¿no? A los planes de reelección para 2027. Sí, exacto. Y para lograr esto de manera totalmente imparcial y analítica, tenemos sobre la mesa una montaña de información cruzada. Hay reportes frescos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, también datos del INDEC, las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Ah, y el análisis del Real Instituto Elcano. Claro, el reporte de Ernesto Talvi, que es súper profundo. Así que hay mucho que procesar. Y para entender cómo funciona la maquinaria hoy, sin tomar partido por ninguna ideología, creo que la mejor manera de empezar es recordando la fiebre que tenía ese paciente a principios de 2024. Sí. Era, bueno, un escenario de desborde nominal absoluto. Si miramos un poco hacia atrás, Argentina arrastraba una economía estancada prácticamente desde 2011. Sí, una inercia larguísima. Pero a principios de 2024, los reportes marcan que el índice de inflación interanual había superado el 250%. Mensualmente, los precios volaban a un ritmo de casi el 20%. Es una locura pensar en vivir así el día a día. Totalmente. En términos prácticos, eso significa que el sistema de precios estaba roto. O sea, un comerciante literalmente no sabía a qué valor iba a reponer su mercadería a la mañana siguiente. A ver, analicemos esto, porque me parece clave. Era una hemorragia. Y la respuesta inicial del gobierno fue aplicar un torniquete financiero que fue brutal. Sí, muy agresivo. Y claro, si uno aplica un torniquete en una pierna, detienes la hemorragia de inmediato, que en este caso era la hiperinflación. Pero el costo inevitable es que cortas la circulación hacia el resto del cuerpo. Claro, generas necrosis y lo dejas mucho tiempo. Exacto. Se genera una recesión severa, un dolor inmenso en el tejido productivo. Sin embargo, en los papeles de las altas finanzas, el paciente se estabilizó. O sea, llegamos a este abril de 2026 y el INDEC reporta una inflación interanual que bajó al 32,4%. Es un cambio abismal. Y con un promedio mensual estabilizado en el 2,6%. Es una desinflación dramática. Y lo fascinante aquí es que el éxito de esto no fue, digamos, magia o una teoría exótica. No fue un milagro. Para nada. Fue un plan de estabilización extremadamente clásico. Ejecutado, la verdad, con bisturí. La prioridad técnica número 1, según detallan las fuentes, fue lo que ellos llamaron limpiar el Banco Central. Y ahí me quiero detener un segundo porque limpiar el Banco Central es uno de esos términos que se escuchan en las noticias todo el tiempo, pero que suenan a, no sé, álgebra avanzada para quien no está metido en finanzas todos los días. Es verdad, suena súper abstracto. ¿Qué significa exactamente limpiar el Banco Central? ¿Y cómo lograron hacerlo para poder levantar el famoso cepo cambiario en abril de 2025 sin que, todo explotara por los aires? Bien, a ver, el Banco Central estaba inundado de pasivos. Esto es
Básicamente, deudas en pesos que, si se soltaban al mercado de golpe, irían automáticamente a comprar dólares y generarían una devaluación incontrolable. Una bomba de tiempo. Exacto. Y había dos grandes problemas. Primero, una deuda monumental con los importadores, que llevaban meses sin acceso a dólares para pagar sus obligaciones al exterior. Claro, porque el cepo no los dejaba. Exacto. Y segundo, los bancos privados tenían en su poder unos seguros de liquidez. Se los conoce como opciones de venta o puts. Ah, los famosos puts. Esos mismos. Básicamente, les permitían exigirle al Banco Central que les comprara bonos a cambio de emitir billones de pesos en cualquier momento. O sea, había un océano de pesos reprimidos ahí que, al primer intento de abrir la economía, iban a inundar el mercado cambiario y hundir el valor de la moneda local. Así es. Entonces el mecanismo, según explican los informes, fue absorber esos pesos antes de abrir la puerta. Claro. Para la deuda de los importadores, crearon unos bonos específicos llamados BOPRL. Básicamente el Estado les dijo, miren, no les puedo dar los dólares hoy, pero les doy este bono. Una promesa de pago. Exacto, una promesa a futuro, y a cambio ustedes me entregan los pesos que iban a usar para comprar esos dólares. Así, el Banco Central retiró esos pesos de circulación de inmediato. Qué maniobra interesante. Y simultáneamente fueron recomprando esos puts a los bancos. Entonces, al desactivar esa bomba, secaron la plaza de pesos. Y eso fue lo que generó las condiciones técnicas para poder levantar el cepo, o sea, el fin de las restricciones a la compra de divisas. Y el levantamiento del cepo vino con una arquitectura nueva, que eso también es clave, porque no cerraron el Banco Central ni pasaron a una dolarización completa. No, que era lo que se prometía en campaña originalmente. Exactamente. Implementaron un esquema que, leyéndolo, me parece fascinante desde la ingeniería financiera. Un sistema de bandas móviles. Sí, las famosas bandas. A ver, si logro explicar bien el mecanismo para quienes nos escuchan. Básicamente pusieron un piso y un techo para el valor del dólar. El suelo se fijó en 1,000 pesos y el techo en 1,400 pesos. Sí, es un régimen de flotación administrada. La lógica es que dentro de esa franja el mercado fija el precio libremente. Ujú. Pero si hay tanta demanda de dólares que el precio toca los 1,400, ahí el Banco Central interviene vendiendo dólares de sus reservas para frenar la subida y al mismo tiempo retira pesos de la calle. Claro, y al revés también, ¿no? Claro, si entran demasiados dólares al país y el precio cae a 1,000, el Banco Central sale a comprar esos dólares emitiendo pesos. Pero lo que realmente le da sostenibilidad a este modelo a largo plazo, según los reportes, es el ajuste que le hicieron ahora en 2026. Porque si uno deja una banda fija, digamos 1,000 y 1,400, y hay inflación en pesos, el país se vuelve carísimo en dólares. Claro, perdés competitividad exportadora rápidamente. Pierden competitividad total. Así que decidieron indexar esas bandas diariamente, utilizando la inflación del mes anterior. O sea, todos los días, el piso y el techo suben un poquitito. Y ese fue el detalle técnico que consolidó la estabilidad cambiaria de la que hablábamos. El resultado de toda esta arquitectura es que el dólar paralelo, el famoso dólar blue, que durante años, digamos, fue el termómetro del pánico en Argentina, convergió casi totalmente con el valor oficial. Es increíble ver esa convergencia en los gráficos. Sí, hoy operan alrededor de los 1,400 pesos. Y la brecha cambiaria, que en su momento supo ser de más del 100%, prácticamente dejó de existir. Claro. Todo esto hizo que el riesgo país, que es esa sobretasa que paga Argentina para endeudarse, cayera de los 900 puntos básicos a estabilizarse cerca de los 547 puntos. Todo eso, obviamente, compone un cuadro de éxito macroeconómico innegable en los números. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante, porque si nos quedamos solo con la pizarra cambiaria, la foto sale perfecta. Sí, impecable. El problema es cuando uno mira cómo se sostiene ese déficit cero, que es innegociable para el gobierno, porque la economía real, ese cuerpo que sufrió el torniquete, está pasando factura. Y es acá donde los reportes de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran unas grietas bastante preocupantes. Totalmente, porque la contracara de este ajuste monetario es la caída brutal de la actividad económica. Y a ver, la economía funciona como un ecosistema interconectado. Todo toca todo. Exacto.
Si la gente consume menos en el supermercado, el Estado recauda menos impuesto al valor agregado. Si las empresas venden menos o, no sé, detienen su producción, el Estado recauda menos impuesto a las ganancias. Según el Congreso, la recaudación impositiva real cayó un 8,1%. Es un montón. Entonces, uno se pregunta, si el Estado recauda un 8% menos por la recesión, ¿cómo es matemáticamente posible que sigan mostrando un superávit fiscal mes a mes? Y la respuesta está en los márgenes de los informes. Exacto. Y la respuesta que dan es que el gobierno está utilizando ingresos extraordinarios, entradas de dinero por única vez, para tapar el agujero de la recaudación del día a día. Sí, y las cifras que maneja el Congreso son contundentes. Hubo ingresos extraordinarios por 5,7 billones de pesos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que eso es en gran medida contabilidad, ¿no? Sí, es básicamente la revalorización contable de bonos que tiene el propio Estado. Pero además entraron otros 2,5 billones de pesos por privatizaciones recientes. Específicamente detallan la venta de represas hidroeléctricas como Piedra del Águila y El Chocón. Represas enteras. Claro. Y el dato clave es que si uno limpia la ecuación y saca esos ingresos extraordinarios, el primer cuatrimestre de 2026 habría registrado un déficit de 2 billones de pesos. Es fuertísimo. Es como, no sé, como si una empresa decidiera vender su propia fábrica de maquinarias simplemente para que el balance de este trimestre dé ganancias. Claro, para mostrar los números en verde. Plazo. Y la pregunta que surge inevitablemente al leer esto es, ¿qué va a pasar el mes que viene o el año que viene cuando ya no queden represas hidroeléctricas para privatizar y la recaudación ordinaria siga baja? Y esa es precisamente la vulnerabilidad central que señala el análisis del Cano. El modelo actual depende críticamente de que la economía real despierte antes de que se acaben esos activos extraordinarios para vender. Una carrera contra el reloj. Total. Y esta misma tensión se refleja en la relación con el Fondo Monetario Internacional, porque a pesar de todos los aplausos por el ajuste fiscal, hay un problema grave con las metas de reservas del Banco Central. Y esto que confieso que me resultó súper confuso al leer los datos. A ver, los reportes indican que el Banco Central ha estado comprando dólares activamente en el mercado oficial. De hecho, acumulando más de 8.700 millones de dólares en 2026. Sin embargo, el mismo reporte del FMI dice que las reservas netas quedaron en negativo, en menos 13.000 millones de dólares y que incumplieron la meta con el fondo por 11.000 millones. O sea, ¿cómo es posible comprar casi 9.000 millones de dólares y terminar aún más en rojo? Es un excelente punto, y marea un poco. La clave acá está en entender la diferencia técnica entre reservas brutas y reservas netas. A ver. El Banco Central, en efecto, compró esos 8.700 millones de dólares. Entraron a la caja. Pero el Estado argentino tenía que pagar vencimientos de deuda enormes en ese mismo periodo. Ah, claro. Gran parte de esos dólares recién comprados se usaron casi inmediatamente para cancelar deudas comerciales atrasadas que el Estado había garantizado y fundamentalmente para pagarle intereses y capital al propio FMI y a otros organismos internacionales. O sea, entran por una puerta y salen por la otra. Tal cual. Es como depositar $1,000 en tu cuenta bancaria, pero al mismo tiempo tener débitos automáticos por préstamos que suman $2,000. Tu saldo final sigue siendo negativo, por más que hayas hecho un depósito. Claro, clarísimo. Y esto obligó al gobierno a pedir un waiver, un perdón técnico al FMI por incumplir esa acumulación de reservas. Y aquí es donde, bueno, la geopolítica y las finanzas se cruzan de una manera curiosa. Muy curiosa. Porque el Fondo Monetario, que históricamente ha sido súper rígido con estas cosas, no solo otorgó el perdón, sino que sigue proyectando un crecimiento del 4% para la economía argentina en 2026 y en 2027. Uno lee esto y piensa, ¿por qué tanta indulgencia frente a un incumplimiento de 11 millones de dólares? Y la explicación que dan los analistas es que, para el directorio del fondo, más allá del traspié técnico con los dólares, el gobierno está demostrando algo que no veían en Argentina hace décadas, digamos. ¿Qué cosa? Voluntad política irrestricta de aplicar un ajuste ortodoxo. El FMI observa que, ante la falta de ingresos, el gobierno no dudó en aplicar la famosa motosierra aún más fuerte.
Claro, el recorte directo. Exacto. Cortaron de cuajo las transferencias discrecionales de fondos a las provincias. Y además ejecutaron un programa de retiros voluntarios en el Estado que costó 153 millones de pesos. Todo con tal de achicar la estructura de gastos. O se están premiando el esfuerzo fiscal. Así es. El FMI está validando la dirección del barco, aunque esté navegando, digamos, con el casco bastante rasguñado. Pero claro, hasta ahora venimos hablando desde la perspectiva de las hojas de cálculo, del Banco Central, de las oficinas de Washington. Si cambiamos el foco y miramos a la calle, el impacto de ese bisturí y de esa motosierra tiene consecuencias sociales durísimas. Totalmente. Porque la estabilización nominal requiere sacrificios, y esos sacrificios recaen sobre una población que, honestamente, ya venía muy castigada. Sí, y los datos del INDEC revelan una dualidad que es dolorosa de leer. Por un lado, hay un progreso estadístico innegable. En el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en el 28,2%. Que es una baja importante. Sí, si recordamos que a principios de 2024 esa cifra había tocado un dramático 52,9%, es una mejora sustancial. Ujú. Sin embargo, en términos absolutos, estamos hablando de que 13 millones de personas en los centros urbanos todavía no cubren la canasta básica. Y la indigencia extrema, o sea, la gente que no puede cubrir siquiera sus necesidades alimentarias, se mantiene fija en un 6,3%. 13 millones de personas. Y la geografía de esa pobreza, según detallan, es brutalmente simétrica. Porque claro, un promedio nacional a veces esconde realidades alarmantes. Claro, promedios que engañan. Exacto. Por ejemplo, el reporte marca que en zonas como Concordia, la pobreza roza el 50%, casi la mitad de la población de una sola ciudad. Y cuando miramos las estadísticas laborales para entender, cómo la gente intenta salir de ahí, vemos que el desempleo oficial está en un 7,5%. Que a simple vista, claro, no parece un número de crisis profunda. No, uno pensaría en 2 dígitos para una recesión así. Pero el problema no es la cantidad de empleo, sino la calidad de ese empleo. El reporte detalla que la creación de puestos de trabajo se está dando casi exclusivamente en el sector informal, o a través del monotributo, que son trabajadores independientes. Claro. Y muchas veces están precarizados y con ingresos muy bajos. Mientras tanto, el empleo formal privado, el asalariado tradicional, sigue contraído. Y a esto se suma el impacto en los sectores pasivos, ¿no? Los jubilados. Sí. Las jubilaciones mínimas registraron una pérdida de poder adquisitivo real del 9,3% comparado con 2023. Y el Estado ha intentado generar una red de contención frente a esto. Según las fuentes, han incrementado masivamente las transferencias directas, subiendo, por ejemplo, la asignación universal por hijo a más de 144,000 pesos mensuales, y reforzando fuertemente los montos de la tarjeta alimentar. Sí, es asistencia directa pura. Claro, para evitar el estallido social. Pero el propio gobierno sabe que eso es solo un parche de emergencia. No es sostenible a largo plazo. El plan maestro para reactivar la economía real y generar empleo genuino recae sobre una herramienta muy específica, de la que se habla muchísimo, el REGI. El régimen de incentivo para grandes inversiones, exacto. Es probablemente la apuesta estructural más importante de todo este modelo. Ujú. El objetivo del RIGI es atraer capitales ofreciendo un blindaje que es espectacular. Hablamos de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, garantizados por 30 años. 30 años, es un montón. Sí, y esto es para aquellos proyectos que superen los $200 millones. Y la cifra que arrojan los reportes a mediados de 2026 es que ya hay $21,000 millones en proyectos aprobados bajo este paraguas. 21,000 millones suena a un éxito rotundo. Pero hay un debate enorme alrededor de esto, y quiero plantear la duda que surge muy claramente al leer el informe del Centro de Economía Política Argentina. A ver, Porque si una mira cómo está distribuida esa inversión de 21,000 millones, resulta que el 68,5% está concentrado en un solo actor, en la empresa estatal YPF y sus socios, en el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta Sur. sí, los hidrocarburos. Entonces, a nivel conceptual, quienes critican dicen, ¿no es esto simplemente el Estado renunciando a cobrar impuestos a empresas petroleras y mineras por extraer recursos que igual iban a extraer porque están literalmente bajo el suelo argentino? O sea, no se pueden llevar el suelo a otro lado. Claro, claro. Y esa es la crítica central que aparece en los documentos.
El informe que mencionas lo cuantifica muy bien. Estima que el Estado está resignando una recaudación de $1.069 millones anuales por otorgar estos beneficios a 30 años. Más de 1.000 millones al año. Sí, y el argumento crítico es exactamente ese. 7 de los 12 primeros proyectos que entraron al régimen, de hecho, ya estaban planificados o en fase de estudio antes de que la ley siquiera existiera, porque los atraía la geología natural de Vaca Muerta. Claro. Entonces, la pregunta válida es si realmente hacía falta regalarles los impuestos por 3 décadas. ¿Y cuál es la respuesta del modelo ante eso? Porque uno lee la crítica y tiene sentido. ¿Por qué asumir un costo fiscal de más de 1.000 millones al año, especialmente cuando cada peso cuenta y hablamos de ajuste? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el contraargumento del oficialismo es el riesgo institucional argentino. A la reputación. Exacto. Desde la óptica del modelo, no importa cuántos minerales o petróleo haya bajo el suelo. La historia de Argentina está tan marcada por, digamos, cambios bruscos de reglas, expropiaciones y cepos cambiarios intermitentes, que los grandes capitales extranjeros veían al país como un riesgo inasumible. Como que la geología era buena, pero el contrato era malo. Tal cual. El RIGI actúa, en teoría, como un escudo legal contra la propia historia argentina. Y el gobierno suele citar el impacto que esto generó en la región, ¿no? Sí, leí sobre el caso de Chile en los reportes. Sí, es muy interesante. Las cámaras mineras e industriales de Chile han salido públicamente a mostrar una especie de envidia estratégica, advirtiendo que Argentina logró armar, en cuestión de meses, un esquema de incentivos globales que ellos llevan décadas sin poder replicar por trabas políticas. ¡Qué locura! Para la administración de Milei, anclar esa inversión y mostrarle al mundo que Argentina está verdaderamente abierta a los negocios justifica completamente el costo fiscal. Es definitivamente una apuesta a todo o nada para traccionar el crecimiento rápido. Y toda esta arquitectura económica no ocurre en un vacío de hojas de cálculo. No, tiene un objetivo final que nos lleva directamente al terreno de lo político. Obviamente, siempre termina ahí. Porque todo este sacrificio presente está diseñado para capitalizarse en el futuro inmediato. Las proyecciones de las que hablan los documentos ya no solo hablan de balances, hablan de las elecciones de 2027. Y el camino hacia 2027 encontró su validación previa en las elecciones legislativas de octubre de 2025. Ese fue un verdadero punto de inflexión. Las de medio término. Exacto. Recordemos que se implementó la boleta única de papel por primera vez a nivel nacional. Y ahí, la alianza estratégica entre el oficialismo y el PRO logró aglutinar más del 40% de los votos, imponiéndose en unas 15 provincias. Que es un número fortísimo para un oficialismo ajustando. Total. Y ese triunfo legislativo es lo que le dio al Poder Ejecutivo el oxígeno. Y más que nada, la base parlamentaria para dejar de gobernar a través de decretos y empezar a pensar en cambios legislativos más profundos. Claro, el famoso triángulo de hierro del presidente. Hablamos de Santiago Caputo en la estrategia, su hermana Karina en el armado político y Guillermo Francos en la negociación diaria. Ellos ya han dejado claro que el objetivo es la reelección. Sí, ya es explícito. Pero lo que me resulta fascinante al leer los análisis es cómo ven estos primeros 4 años. No los consideran el destino final, ni el modelo terminado, sino simplemente el trabajo de demolición y cimentación. El plan real es lo que llaman la segunda ola de reformas para un eventual segundo mandato. Una segunda ola que propone alterar la fisonomía del Estado de manera definitiva, diría yo. En la agenda proyectada para 2027 a 2031 está plasmada, por ejemplo, la dolarización plena. O sea, volver a la idea original. Sí, lo que significaría clausurar el Banco Central para siempre. También plantean la eliminación total de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que es una fuente enorme de ingresos hoy. Sí. Y una privatización a cero de todas las empresas que siguen en manos del Estado. Incluyendo las grandes. Sí, incluyendo símbolos enormes como Aerolíneas Argentinas y el propio Banco Nación. E incluso los documentos de estrategia proponen reformas institucionales severas, como un nuevo código penal que establece penas de prisión de 10 a 15 años para delitos de corrupción, haciéndolos imprescriptibles. Es una hoja de ruta que, de concretarse, reescribiría las reglas de juego del país por completo. Pero claro, el puente entre esta estabilización actual que lograron
Y ese segundo mandato soñado tiene que construirse sobre votos, no sobre Excel. Ese es el gran desafío. Y acá es donde los números de aprobación chocan con la realidad del ajuste del que hablábamos. Las encuestas que citan los reportes indican que la desaprobación de la gestión sigue rozando el 57%. Claro, debido al dolor social. Exacto. Entonces, para que el plan electoral sea viable, esas proyecciones del 4% de crecimiento que el FMI celebra allá en sus oficinas, no pueden quedarse solo en las pizarras de la bolsa de valores, tienen que transformarse en consumo real. Sí, se tiene que sentir. Si la gente no siente la recuperación en su salario, cuando va al supermercado o paga el alquiler, el apoyo político para esa segunda ola de reformas podría, simplemente no materializarse. Es que la reactivación de la economía real y particularmente la generación de empleo privado a través de herramientas como el RIGI es el eslabón indispensable. El gobierno necesita imperiosamente que el éxito financiero percole hacia abajo antes de que el calendario electoral marque su veredicto. Entonces, si hacemos un balance general de todo este material que hemos revisado hoy, nos encontramos con un panorama que realmente desafía los análisis simplistas. La Argentina de 2026 es, volviendo a la metáfora, un paciente que sobrevivió milagrosamente a un ataque cardíaco inminente, que era la hiperinflación. Sí. Le limpiaron las arterias al Banco Central y ordenaron el flujo de sangre. Pero ahora enfrenta el larguísimo y súper agotador proceso de rehabilitación muscular. Y necesita vitaminas urgente. Claro, necesita que lleguen esas inversiones masivas prometidas para poder volver a caminar por sí solo, sin depender de estar vendiendo los muebles del hospital cada trimestre. Es una síntesis súper precisa de las fuentes. Y para concluir nuestro análisis, la verdad que creo que vale la pena traer a colación una reflexión final del informe del Real Instituto Elcano. A ver. Es una idea que a primera vista resulta totalmente contraintuitiva. Ernesto Talvi la bautiza en su reporte como el riesgo del éxito. Me encanta ese concepto. Pero, ¿cómo puede el propio éxito económico convertirse en un riesgo sistémico para el plan del gobierno? Suena a locura. Bueno, imaginemos el escenario ideal para el gobierno, ¿sí? El plan funciona perfectamente, el RIGI atrae decenas de miles de millones de dólares. Ojalá. Recupera acceso pleno a los mercados financieros internacionales. De repente, el país experimenta una avalancha masiva de dólares. Entran a la economía para invertir en energía, en minería, en activos locales. Bien, y por simple ley de oferta y demanda, si de repente sobran dólares en el mercado local, el precio de ese dólar tiene que empezar a caer en relación al peso, ¿no? Exactamente. El dólar empezaría a bajar rápidamente hacia el suelo de esa banda cambiaria que establecieron. Que recordemos, el piso arrancaba en 1,000 pesos. Pero si el aluvión de dólares hace que el precio toque y presione ese piso, las propias reglas del sistema que ellos armaron obligan al Banco Central a intervenir. El Banco Central tendría que salir a comprar compulsivamente todos esos dólares excedentes para defender el valor del tipo de cambio. Claro, para evitar que el peso se vuelva demasiado fuerte y carísimo en dólares, lo cual arruinaría las exportaciones del campo y la industria. Tal cual. Y el mecanismo con el que el Banco Central compra esos dólares es emitiendo nuevos pesos. O sea, imprimiendo moneda para absorber los dólares extranjeros que entran. Ah, claro. Y ese es el punto crítico de la paradoja. Esa emisión forzosa para comprar los dólares inyectaría una masa gigantesca de pesos en la calle. Y en un país con el historial monetario de Argentina, sabemos perfectamente que una gran expansión de dinero en circulación es, el combustible principal para la inflación. La lluvia de capitales que tanto anhelan forzaría al Estado a emitir tanto dinero que podría desencadenar un nuevo ciclo inflacionario. El gobierno se vería atrapado entre la espada y la pared. O acepta una mayor inflación por emitir, o rompe su propia regla cambiaria, dejando que el peso se aprecie libremente, destruyendo la competitividad. Es una paradoja brillante y aterradora a la vez. O sea, si el remedio funciona demasiado bien, podría terminar generando exactamente la misma fiebre que originó la crisis en primer lugar. Sí, es el riesgo de que salga todo bien. Es un recordatorio perfecto de que, en la economía, las variables nunca están quietas. Cada solución, por más técnica y prolija que sea, genera un nuevo problema que administrar al día siguiente. Les dejamos esa idea para que la mastiquen y reflexionen sobre lo intrincado que es, la verdad, desarmar décadas de desequilibrios. Ha sido un viaje fascinante a través de estos datos.
Nos encontramos en la próxima exploración.